Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia. Dice, en el principio, vamos a través de este texto, vamos a estudiar un poco la manera en la cual Dios va ordenando que nuestra vida. Hoy te digo, sin orden no hay bendición. Esa norma no se la salte, que no va a funcionar. Y usted va a durar años y años yendo a una iglesia, hasta leyendo la Biblia, hasta cantando, danzando, no sé. Pero hasta que usted no decida de manera voluntaria y decir, Dios, ordena mi vida, y me va a costar, nos cuesta, iglesia, nos cuesta, porque toda la vida hemos sido desordenados. Hay gente que quiere conocer lo espiritual, yo quiero que Dios me revele, yo no sé qué cosa, jerarquía, demonio. El Señor dice, no, empecemos por el principio, y el principio es el orden. Y si tú quieres crecer en el Señor, lo primero que necesitas es aceptar que Dios organice tu vida. Vamos como locos, vamos tomando decisiones a la loca, vamos haciendo las cosas como siempre la hemos hecho y queremos que Dios nos bendiga. No te va a ir bien. Y hoy Dios te dice, no insistas por ese mismo camino, que yo para bendecirte necesito que ordenes tu vida, que dejes que Dios ordene tu vida, y ahí verás. Cuando nosotros dejamos que Dios empiece a ordenar nuestra vida, empezamos a ver la bendición de Él. ¿Qué es lo primero que Dios hace en Génesis? Empezó a hacer las cosas a la loca. Dios llega, observa y dice, esto hay que ordenarlo. Génesis 1, capítulo 1 dice, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él? ¿Qué es lo primero? Apréndase. Lo primero que Dios hace es crear, producir en nosotros un nuevo nacimiento que estudiábamos hace semanas. Lo primero que Dios hace es crear una nueva, ¿qué? Naturaleza. Porque esa vieja naturaleza es desordenada y no se va a someter a Dios, no puede, dice la palabra de Dios. Entonces lo primero que Dios va a hacer en ti es que en ti se produzca un nuevo nacimiento y crea una nueva, ¿qué? Naturaleza. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pasaba? Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Mira, ese principio de la creación refleja tanto nuestras vidas. Así está nuestra vida antes de Cristo y no nos damos cuenta. Y vamos por la vida formando historias, haciendo planes, pensando que nos va a ir bien. Y Dios nos dice, y tú puedes haber emprendido cosas en la vida, pero a la final se te caen. ¿Sabes por qué? Porque tú has hecho tantos planes y has hecho tantas cosas y a la final no salen bien. Porque hay desorden en tu vida. Y el desorden tarde o temprano termina dañando lo que uno empezó. Por eso esta palabra que Dios nos trae hoy, iglesia, es porque Dios una vez más nos está diciendo, yo quiero bendecirlos y quiero que les vaya bien. Pero sin orden no va a haber bendición. Puedes empezar lo que sea y tarde o temprano terminarás fracasando en algún área de tu vida, porque Dios es un Dios de orden. Dios empieza a ajustar todas las áreas de nuestra vida para que vamos prosperando de una manera que ordenada. Y que ese trabajo que hemos hecho no se pierda. Y así como estaba la tierra, este planeta, así está nuestra vida antes de Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pasaba con la tierra? Estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Con anhelos, con sueños, productos de muchos vacíos que hay en nuestro corazón. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la obra del enemigo, allí visible en nuestras vidas y no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué fue lo primero que hace Dios? Lo primero que Dios hace en nosotros para traer esa bendición y ese orden, crea una nueva naturaleza. Lo segundo que Dios hace es que empieza a formar cosas nuevas. Dios empieza a mostrarnos el camino por donde debemos hacer las cosas. Y ahí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y empieza Dios a crear cosas nuevas. Empieza Dios a abrirnos los ojos para sacarnos de la esclavitud del pecado, de la mentira, de la vanidad, de los celos, del egoísmo. Él empieza a traer luz.
con sus lazos de amor y nos dice, no, ese no es el camino, hijo, métete por aquí. Empieza a traer luz. Lo tercero que Dios hace cuando nosotros le conocemos, cuando en nosotros se produce ese nuevo nacimiento y Él empieza a mostrarnos que estábamos en una vida de esclavitud y de pecado y que necesitamos su intervención, lo tercero que Dios va a hacer en tu vida es que Él va a empezar a separar. Y esa parte a muchos no les gusta. Empieza a separarte de amigos que no te convienen. Te empieza a separar de relaciones que no te convienen. Te empieza a separar de lugares donde íbamos que no era de nuestra conveniencia. Y ahí es que la gente empieza, ay, no, es que yo no voy allá porque allá prohíben. No se llama prohibición, se llama separación. Porque Dios sabe que esas amistades, Dios sabe que esa relación, Dios sabe que esos lugares donde ibas cada 8 días es lo que te tenían en esa vida de desorden. Entonces, ¿qué es lo tercero que Dios hace? Produce en nosotros separación. Dios empieza a separarnos de personas que no nos convienen en nuestra vida y que hemos estado tan aferrados a ellas, que son las personas que te han trabajado la autoestima tan negativamente. Has tenido dependencia emocional de ellos de una manera tan aguda que tu potencial de persona no se ha desarrollado. Entonces tú has estado toda la vida ciego, agarrado, que Señor, es que este es mi amigo, Señor, es que yo sin él no puedo hacer nada, aferrado usted a una relación que no le conviene, y usted siendo bien inteligente con capacidades, pero tanto tiempo aferrado, no puedes ver la capacidad que Dios ha puesto en ti, mujer. Y el Señor te va a levantar para cosas grandes. Y por eso Dios ha empezado a separarte. Hermanos, cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida, no lo entendemos. Y ahí es que empezamos a llorar y a patalear. ¿Pero por qué? Desde que yo empecé a ir a la iglesia, y empieza a decirte a la gente, desde que usted se metió a la iglesia, vea cómo se ha vuelto. Se ha vuelto amargado, se ha vuelto que ya no sale, se ha vuelto, dice, no, tranquilo, los que estamos ya entendiendo estas verdades, ¿cuántos están entendiendo esas verdades? Entonces el Señor dice, no, estoy separándote, Señor, es que me duele, dice el Señor, no importa, porque es que siempre y cuando siguieras pegada de ese hombre así, no iba a poder desarrollar ese potencial porque tú estabas esclava de él, y he tenido que separarte para que tú empieces a entender que tú vales, para que tú empieces a entender que en ti hay potencial. Y cuando llegue el momento, yo pondré las cosas en orden. ¿Saben? Mira, ¿qué es lo primero? Una de las primeras cosas que Dios empieza a organizar en nuestra vida son nuestras relaciones. Sea con papá, sea con mamá, sea con esposo, sea con esposa. Si usted era de los que iba soltando dinerito usted para tener a la mujer contenta, y el Señor dice, se acabó, eso ya no. Y Dios empieza a establecer orden emocional en nosotros. Y empieza a decirte, esto sí, esto no lo hagas, eso estaba mal, ya no hay más esclavitud, ahora tú vas a tener relaciones sanas. No es que Dios nos va a llevar a una montaña por allá, usted no hable con nadie, solo conmigo, no. Dios lo que empieza a separar, para quitar de nosotros apegos, esclavitudes, relaciones que no eran sanas, que no era correcta. Y empieza a traer ese orden para poder desarrollar todo eso que Él ha puesto en nosotros. ¿Cuántos aquí saben que son valiosos para el Señor? ¿Cuántos lo creen que son valiosos para el Señor? ¿Cuántos creen que Dios ha puesto un potencial tremendo en ellos? Hoy el Señor te dice, tú vales. En ti he puesto cosas grandes, en ti he puesto cosas poderosas, pero nunca lo has visto. Has vivido esclavo del pecado, de tus sueños, de tus temores, de tus anhelos. Y el Señor te dice, te estoy separando. Estoy quitando cosas que para ti eran importantes, pero en mi orden, te dice el Señor, no tienen valor. Tienes que dejar que Dios termine ese proceso de separación y de arranque y de apego que está haciendo en tu corazón hacia esa persona. Porque esa persona ha sido el instrumento que el enemigo ha usado para dañar tu estima durante muchos años.
¿Cuántas palabras tú no vales? Tú no sirves. Tú eres un quedado, eres una quedada, tú no puedes. Lo peor que me ha pasado en la vida es usted. Yo estoy así gracias a usted, porque si yo hubiera tenido una mujer o yo hubiera tenido un hombre más avanzado o hubiese tenido un hijo más espabiladito, cancele eso de su mente hoy en el nombre de Jesús y empiece a creer en el proceso que Dios está haciendo con usted. Hermanos, necesitamos empezar a creer en el amor de Dios. Necesitamos aferrarnos con fe a esa confianza que Dios tiene en nosotros. Tú sabías, iglesia, que Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros y Él ve en nosotros un potencial que ni nosotros vemos. Por eso Él empieza a separar. Él empieza a quitar, dice, no, usted está muy apegada allí. Usted está, Señor, es que ¿por qué tiene que ir así? Yo quería que estuviéramos los dos juntos, mostrándonos cuánto nos amamos. Y yo veo otras parejas tan lindas, dicen, no, es que usted así pegada no iba a avanzar en la vida. Yo tenía que separarte, dice hoy el Señor. Tenía que separarte, era el camino.